Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la tercera parte del segundo libro de los Reyes. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Derrota de Joas y su muerte. Entonces Hazael, rey de Harán, subió para combatir contra Gat y la conquistó. Luego Hazael se dispuso a subir contra Jerusalén. Pero Joás, rey de Judá, tomando todos los presentes votivos que Josafat, Jorán y Ocosías, reyes de Judá, sus antepasados, habían consagrado, y los que había consagrado él mismo, y todo el oro que se encontraba en el templo de Yahvé y en el palacio real, lo envió todo a Hazael, rey de Harán, el cual se retiró de Jerusalén. El resto de los hechos de Joas y todo cuanto llevó a cabo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Sus súbditos se rebelaron, urdieron una conjura y dieron muerte a Joás cuando bajaba al palacio del Milo. Le asestaron el golpe sus servidores Josacar, hijo de Simat, y Josabat, hijo de Semer, y murió. Fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, subiendo al trono Amasías, su hijo, en lugar suyo. Joacac, rey de Israel, el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Joacac, hijo de Jehú, reinando 17 años, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y siguió el pecado de Joroboam, hijo de Nabat, el cual había inducido a Israel a pecar, y no se apartó de él. Por eso la ira de Yahvé se encendió contra Israel, entregándolos en manos de Hazael, rey de Harán, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, todo aquel tiempo. Pero Joacac oró a Yahvé, y Yahvé le escuchó, porque vio la opresión de Israel, con que el rey de Harán le oprimía. Yahvé dio a Israel un Salvador, que libró del yugo de Harán, y los hijos de Israel habitaron como antes en sus tiendas. Sin embargo, no se apartaron del pecado de la casa de Jeroboam, el que había inducido a Israel a pecar, y anduvieron en él. Incluso la Asera permaneció erigida en Samaria. Por eso no dejó a Joacac otra gente que 50 jinetes, 10 carros y 10.000 infantes, porque el rey de Harán los había destruido y reducido como el polvo de la trilla.
El resto de los hechos de Joacac, todo lo que realizó y su valor está consignado en el libro de los anales de los reyes de Israel. Joacac descansó con sus padres y le enterraron en Samaria, subiendo al trono su hijo Joás en lugar suyo. Joás, rey de Israel, el año 37 de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacac, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, reinando 17 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó de todos los pecados de Joroboam, hijo de Nabat, el que había inducido a Israel a pecar, sino que por ellos caminó. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto realizó y su valor cuando combatió contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Joás descansó con sus padres, y Jeroboam se sentó sobre su trono. Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Última profecía y muerte de Eliseo. Habiendo Eliseo enfermado de la enfermedad de que había de morir, Joás, rey de Israel, bajó a él y llorando en su presencia dijo: Padre mío, carro y caballería de Israel. Y Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Joás tomó un arco y flechas, y Eliseo ordenó al rey de Israel: Pon tu mano en el arco. Puso él su mano y Eliseo puso la suya sobre las manos del rey y añadió: Abre la ventana de oriente. El rey la abrió y Eliseo dijo: Dispara. Y aquel disparó. Entonces exclamó Eliseo: Flecha de victoria de parte de Yahvé, flecha de victoria sobre Harán. Batirás Harán como a Afec, hasta el exterminio. Y añadió luego: Toma las flechas, y aquel las tomó. Eliseo entonces ordenó al rey de Israel: Golpea el suelo. Lo golpeó 3 veces, y se paró. Entonces el varón de Dios se irritó contra él y dijo: Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, entonces habrías batido a Harán hasta exterminarlo. Pero ahora solo 3 veces batirás a Harán. Eliseo murió y fue sepultado. Entrado el año, bandas de Moab hicieron correrías en el país. Y acaeció que mientras unos hombres estaban enterrando a un muerto, divisaron una banda y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, escaparon. Apenas tocó aquel hombre los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Y Hazael, rey de Harán, oprimió a los israelitas toda la vida de Joacac. Pero Yahvé le concedió su favor, tuvo compasión de ellos y se volvió a ellos en atención a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No quiso destruirlos, y hasta el presente no los ha arrojado de su presencia. Murió Hazael, rey de Harán, y Ben-Hadad, su hijo, subió al trono en su lugar. Entonces Joás, hijo de Joacac, quitó a Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había arrebatado en la guerra de Joacac, su padre. 3 veces le derrotó Joás, y así recuperó las ciudades de Israel. Amasías, rey de Judá, el año 2 de Joás, hijo de Joacac, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, empezó a reinar. 25 años tenía cuando subió al trono y reinó en Jerusalén.
29 años. Su madre se llamaba Joadán, de Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, pero no como David su padre. Se portó como se había portado su padre, Joas. No obstante, no desaparecieron los lugares altos. De modo que el pueblo ofrecía todavía sacrificios y quemaba perfumes en ellos. Y acaeció que apenas el poder real se hubo consolidado en su mano, hizo matar a aquellos subservidores que habían dado muerte al rey, su padre, pero no mató a los hijos de los asesinos, conforme a lo escrito en el libro de la ley de Moisés, en la cual Yahvé había prescrito lo siguiente: no serán muertos los padres por culpa de los hijos, ni los hijos serán muertos por culpa de los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Él derrotó a Edom en el Valle de la Sal, 10.000 hombres en conjunto. Tomó por asalto Sela y le puso por nombre Joctel, que conserva hasta el presente. Guerra con Israel y derrota de Amasías. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacac, hijo de Jehú, rey de Israel, a decirle: ¡Ea! Veámonos las caras. Pero Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano envió un mensaje al cedro del Líbano, diciendo: da tu hija por esposa a mi hijo. Mas pasaron las bestias salvajes del Líbano y hollaron el cardo. ¿Cómo has derrotado completamente a Edom? Tu corazón se ha engreído. Goza de tu gloria y quédate en tu casa. ¿Por qué quieres acarrearte la desgracia? ¿Para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no hizo caso, y entonces Joás, rey de Israel, subió y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Betsames, que pertenecía a Judá. Y Judá fue derrotado frente a Israel, huyendo cada uno a su tienda. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Betsames a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ococías. Luego llegó a Jerusalén e hizo en los muros de Jerusalén una brecha de 400 codos, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó de todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaban en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real. Tomó rehenes y se volvió a Samaria. El resto de los hechos que Joás realizó y su valor y cómo combatió con Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Joás descansó con sus padres y fue sepultado en Samaria, junto con los reyes de Israel, subiendo al trono Jeroboam, su hijo, en lugar suyo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacac, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Urdióse contra él una conjura en Jerusalén y huyó a Laquis, pero enviaron en su persecución gente a Laquis y le mataron allí.
Luego lo transportaron sobre caballos y fue sepultado en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Entonces toda la gente de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo coronaron rey en lugar de su padre Amasías. Él reedificó a Elat y la restituyó a Judá, después de que el rey hubo reposado con sus padres. Jeroboam II, rey de Israel. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, subió al trono en Samaria, contando 41 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que había inducido a Israel a pecar. Él restableció los confines de Israel desde la entrada de Gamat hasta el mar de Araba, según el oráculo de Yahvé, Dios de Israel, pronunciando por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat Jefer, porque Yahvé vio la amarguísima aflicción de Israel, que no quedaba ya esclavo ni libre, y que no había quien socorriera a Israel. Y como no había decretado Yahvé borrar el nombre de Israel de debajo del cielo, le salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de las gestas de Jeroboam, todo cuanto realizó, el valor con que luchó contra Damasco y restituyó Hamat a Israel, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jeroboam descansó con sus padres y fue sepultado con los reyes de Israel, subiendo al trono Zacarías, su hijo, en lugar suyo. Azarías, rey de Judá. El año 27 de Jeroboam, rey de Israel, subió al trono Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. 16 años tenía cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jolía, de Jerusalén. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, conforme en todo a lo que había hecho Amasías su padre. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos, de modo que el pueblo ofrecía un sacrificio y quemaba incienso en ellos. Hirió Yahvé al rey, el cual quedó leproso hasta su muerte, y habitó en una casa aislada, mientras Jotán, hijo del rey, estaba al frente del palacio y administraba justicia a la gente del país. El resto de los hechos de Azarías y cuanto llevó a cabo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Y descansó Azarías con sus padres, y le sepultaron con ellos en la ciudad de David, subiendo al trono su hijo Jotán en lugar suyo. Zacarías y Salún, reyes de Israel. El año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó sobre Israel en Samaria durante 6 meses. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, como habían hecho sus antepasados, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que había inducido a Israel a pecar. Pero Selún, hijo de Jabes, se conjuró contra él, el cual lo hirió en Giblaán y le dio muerte, subiendo al trono en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Así se cumplió la palabra que Yahvé había dado a Jehú, diciendo: hasta la 4ª generación se sentarán tus hijos en el trono de Israel. Y así
sucedió Selún, hijo de Jabes, empezó a reinar el año 38 de Ocías, rey de Judá, y reinó en Samaria un mes. Pero Menahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y llegando a Samaria, derrotó en ella a Selún, hijo de Jabes. Le dio muerte y subió al trono en su lugar. El resto de los hechos de Selún y la conjura que tramó, está todo ello escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Entonces Menahem devastó a Tapuaj y cuanto en ella había y sus aledaños desde Tirsa, porque no le habían abierto las puertas. Además, hendió el vientre a las embarazadas. Menahem, rey de Israel, el año 39 de Azarías, rey de Judá, Menahem, hijo de Gadi, empezó a reinar sobre Israel, reinando 10 años en Samaria. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que había inducido a Israel a pecar. En su tiempo, Ful, rey de Asur, invadió el país y Menahem entregó a Ful 1000 talentos de plata para que le ayudase a consolidar el poder real en sus manos. Menahem sacó este dinero, grabándolo a Israel y a los poderosos, para darlo al rey de Asur, a razón de 40 sicios de plata cada uno, y el rey de Asur se retiró sin detenerse en el país. El resto de los hechos de Menahem. El resto de los hechos de Menahem y todo cuanto llevó a cabo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel, y descansó con sus padres, subiendo al trono Pekahya, en lugar suyo. Pekahya y Pekal. Pekahya y Pecai, reyes de Israel. El año 50 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Pekahya, hijo de Menahem, reinando 2 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que había inducido a Israel a pecar, pero se conjuró contra el Pekah, hijo de Romelía, su capitán, el cual le dio muerte en Samaria, en la torre del palacio real, juntamente con Argob y Arié. Consigo tenía 50 hombres de Galat. Le dio muerte y subió al trono en lugar suyo. El resto de los hechos de Pekahya y todo cuanto realizó está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El año 52 de Azarías, rey de Judá, Pekah, hijo de Romelía, comenzó su reinado de 20 años sobre Israel en Samaria. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había inducido a Israel a pecar. En tiempo de Pekah, rey de Israel, Teglat-Falasar, rey de Asur, vino y tomó a Ayón, Abel Bet Maca, Janoaj, Kedes, Jasor, Galai, la Galilea y todo el país de Neftali, deportando todos sus habitantes a Asur.
Entonces Oseas, hijo de Ela, tramó una conjura contra Pekaj, hijo de Romelía, y le hirió y dio muerte, subiendo al trono en lugar suyo el año 20 de Jotán, hijo de Ocías. El resto de los hechos de Pekaj y todo cuanto hizo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jotán, rey de Judá, el año segundo de Pekaj, hijo de Romelía, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Ocías, rey de Judá. 25 años tenía cuando subió al trono y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo que es bueno a los ojos de Yahvé, conforme en todo a como había obrado Ocías, su padre. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos, de modo que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Él construyó la puerta superior del templo de Yahvé. El resto de los hechos de Jotán y todo cuanto llevó a cabo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En aquel tiempo comenzó Yahvé a enviar contra Judá a Rasín, rey de Harán, y a Pekaj, hijo de Romelía. Jotán descansó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Su padre subió al trono Ahaz, su hijo, en lugar suyo. Ahaz, rey de Judá, el año 17 de Pekaj, hijo de Romelía, subió al trono Ahaz, hijo de Jotán, rey de Judá. 10 años tenía Ahaz al subir al trono y reinó en Jerusalén 16 años, pero no hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, su Dios, como su padre David, sino que siguió el camino de los reyes de Israel y hasta hizo pasar por el fuego a su hijo, conforme a los usos abominables de las gentes que Yahvé había arrojado de delante de los israelitas, y ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos, sobre las colinas y bajo cualquier árbol frondoso. Guerra siro-efraimita. Entonces Rasín, rey de Harán, y Pekaj, hijo de Romelía, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla y sitiaron a Ahaz, pero no la pudieron tomar. En aquella ocasión el rey de Edom recuperó a Elat para Edom, arrojando de Elat a los judíos, y los edomitas entraron en Elat y han permanecido en ella hasta el presente. Ahaz había enviado mensajeros a Teglat-Falasar, rey de Asur, diciendo: «Soy tu siervo e hijo, sube y sálvame de las manos del rey Harán y de las manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí». Y tomando Ahaz la plata y el oro que se encontraba en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real, lo envió como presente al rey de Asur. Diole oídos el rey de Asur, y subiendo contra Damasco, se apoderó de ella, deportó sus habitantes a Huir y a Rasín, le dio muerte. Entonces el rey Ahaz fue al encuentro de Teglat-Falasar, rey de Asur, a Damasco, y habiendo visto el altar que había en Damasco, el rey Ahaz envió al sacerdote Urías las dimensiones del altar y un modelo exacto del mismo,
y el sacerdote Urías construyó el altar, conforme a cuanto le había ordenado el rey Ahaz desde Damasco. Así hizo el sacerdote Urías, antes de que el rey Ahaz regresase de Damasco. Y cuando el monarca llegó de Damasco, vio el altar y acercándose subió a él. Quemó su holocausto y su oblación, derramó su libación y esparció sobre el altar la sangre de sus sacrificios pacíficos. En cuanto al altar de bronce que estaba delante de Yahvé, lo retiró de delante del santuario, de entre el altar nuevo y el santuario de Yahvé, y lo puso al lado del altar nuevo hacia el norte. Luego el rey Ahaz ordenó al sacerdote Urías lo siguiente: sobre el altar grande sobre el altar grande quemarás el holocausto de la mañana y la oblación de la tarde, el holocausto del rey y su oblación, el holocausto de toda la gente del país, sus oblaciones y libaciones. Sobre él derramaréis la sangre de los holocaustos y sacrificios. En cuanto al altar de bronce, ya proveeré. El sacerdote Urías obró en todo conforme el rey Ahaz le había ordenado. El rey Ahaz arrancó también los paneles de las basas, quitó de sobre ellas los aguamaniles bajo el mar de encima de los bueyes de bronce que lo sostenían, y lo asentó sobre un zócalo de piedras. Y por causa del rey de Asur, quitó del templo de Yahvé la tribuna del sábado que se había construido en el templo y la entrada externa reservada al rey. El resto de los hechos que Ahaz llevó a cabo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Descansó Ahaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, subiendo al trono su hijo Ezequías en lugar suyo. Oseas, último rey de Israel. El año 18 de Ahab, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel durante 9 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, pero no tanto como los reyes de Israel que le habían precedido. Contra él subió Salmanasar, rey de Asur, y Oseas se hizo su vasallo y le pagó tributo. Pero luego, descubriendo el rey de Asur en Oseas traición, pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no pagaba el tributo anual al rey de Asur. El rey de Asur le hizo detener y lo redujo a prisión. Entonces el rey de Asur invadió todo el país, subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asur se apoderó de Samaria, deportó a Asur a los israelitas y los hizo habitar en Calac, junto al Jabor, rey de Gozán, y en las ciudades de la Media. La destrucción de Samaria, castigo de Yahvé. Tal sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé, su Dios, el que les había sacado de la tierra de Egipto, de bajo el poder de Faraón, rey de Egipto, y habían venerado a dioses extraños. Habían adoptado los ritos de las gentes que Yahvé había arrojado de delante de los hijos de Israel y los que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas, en efecto, practicaron acciones
inconvenientes contra Yahvé su Dios. Se edificaron lugares altos en todas sus localidades, desde la torre de Atalaya hasta la ciudad murallada. Se erigieron masebas y aseras sobre toda colina elevada y bajo cualquier árbol frondoso, y allí en todos esos lugares altos quemaron incienso como las gentes que Yahvé había arrojado de su presencia, e hicieron otras cosas malas, irritando a Yahvé, sirviendo a los ídolos, sobre lo cual Yahvé les había ordenado: no hagáis tal cosa. Yahvé había advertido a Israel y Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volved atrás de vuestros malos caminos y observad mis preceptos y mis estatutos, conforme en todo con la ley que mandé a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos, los profetas. Pero no hicieron caso y endurecieron su cerviz, como la habían endurecido sus padres, los cuales no dieron fe a Yahvé su Dios, y rechazando sus preceptos, el pacto que había sellado con sus padres y las amonestaciones que les había dirigido, fueron detrás de la vanidad y se hicieron vanos, imitando a las gentes circunvecinas, acerca de las cuales Yahvé les había ordenado que no obrasen como ellas, y abandonando todos los preceptos de Yahvé su Dios, se hicieron 2 becerros de fundición fabricados una asera, adoraron a todos los astros del cielo y sirvieron a Baal. Pasaron a sus hijos y a sus hijas por el fuego, practicaron adivinaciones y encantamientos, y se entregaron a hacer todo lo que es malo a los ojos de Yahvé, provocándole a indignación. Y Yahvé se irritó sobremanera contra Israel y lo arrojó de su presencia. No quedó más que la tribu de Judá. Tampoco Judá observó los mandamientos de Yahvé su Dios, sino que siguió los usos practicados por Israel. Por eso Yahvé rechazó a todo el linaje de Israel, lo humilló y lo entregó en manos de saqueadores hasta que lo arrojó de su presencia. Pues cuando Israel se arrancó de la casa de David y proclamó rey a Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam apartó a Israel de seguir a Yahvé y lo arrastró a un gran pecado, y los israelitas siguieron puntualmente el pecado que Jeroboam había cometido, y no se apartaron de él, hasta que Yahvé arrojó de su presencia a Israel, según lo había predicho por boca de todos sus siervos los profetas, e Israel fue deportado de su país a Asur, hasta nuestros días. Repoblación del reino del norte con extranjeros, origen de los samaritanos. Entonces el rey de Asur trajo gentes de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaín, y las estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Tomaron aquellas posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y sucedió que, como al empezar a residir allí no temían a Yahvé, Yahvé envió contra ellos leones que hacían estragos en ellos, y le fue dicho al rey de Asur de este modo: las gentes que deportaste y estableciste en la ciudad de Samaria no conocen el culto del Dios del país, y éste ha mandado contra ellos leones que les dan muerte, por cuanto no conocen el culto del Dios del país. Y el rey de Asur ordenó así: llevad allá uno de los sacerdotes que de allí deportasteis, y vaya y habite allí, y enséñeles el culto del Dios del país.
Llegó pues uno de los sacerdotes que había sido deportado de Samaria, se estableció en Betel y les enseñaba cómo debían venerar a Yahvé. Pero aquellas diversas gentes se fabricaron sus dioses y los colocaron en los templos de los lugares altos, que los samaritanos habían construido, cada nación en las ciudades en que habitaba. Los hombres de Babilonia los construyeron a Sucot Benot, los de Cuta los hicieron a Nergal, los de Hamot a Sima, los hebeos a Nibhan y Tartak, y los sefarbitas quemaban a sus hijos en el fuego en honor a Adramelech y Anamelech, los dioses de Sefarbaín. Daban también culto a Yahvé y se hicieron sacerdotes de los lugares altos, tomados de en medio de ellos, los cuales les oficiaban en los templos de los lugares altos, veneraban a Yahvé y servían a sus dioses, según los ritos de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el presente han seguido obrando según esas antiguas costumbres. No honran a Yahvé, no obran conforme a sus estatutos y decretos, conforme a la ley y al mandato que prescribió a los hijos de Jacob, a quien puso por nombre Israel. Con estos había pactado Yahvé alianza y les había ordenado así: no veneraréis dioses extraños, no os postraréis ante ellos, no les serviréis ni les ofreceréis sacrificios, sino que solo a Yahvé, el que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, le daréis culto, os postraréis ante él y le ofreceréis sacrificios, y observaréis siempre puntualmente los preceptos, los dictámenes, la ley y el mandato que os escribió. No daréis pues culto a dioses extraños, no olvidaréis la alianza que pacté con vosotros, y no serviréis a dioses extraños, sino que solo a Yahvé temeréis, y entonces él os librará de las manos de vuestros enemigos. Pero ellos no hicieron caso, antes bien siguieron obrando según sus antiguos usos, y así aquellas gentes dieron culto a Yahvé, pero sirvieron también a sus ídolos. También sus hijos y los hijos de sus hijos han obrado como sus padres hasta el presente. Historia del reino de Judá hasta el exilio. Ezequías, rey de Judá. El año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. 25 años tenía cuando subió al trono, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, conforme en todo a lo que había hecho David su padre. Suprimió los lugares altos, quebró las masebas, cortó las aseras y machacó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquel tiempo los hijos de Israel le habían quemado incienso. La llamaban Nehustán. En Yahvé, Dios de Israel, puso su confianza, y no tuvo semejante entre los reyes de Judá que le siguieron, ni entre los que le habían precedido. Se arrimó a Yahvé y no se separó de él, guardando los preceptos que Yahvé había ordenado a Moisés. Y Yahvé estuvo con él, de modo que en todas sus empresas tuvo éxito. Se rebeló contra el rey de Asur y dejó de servirle. Él fue quien batió a los filisteos hasta Gaza y su término, desde las atalayas de vigia hasta la ciudad fortificada.
Caída de Samaria. El año cuarto del rey Ezequías, es decir, el 7º año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de Asur, contra Samaria y le puso cerco. Fue tomada al cabo de 3 años. El año sexto de Ezequías, o sea, el año noveno de Oseas, rey de Israel, se conquistó Samaria, y el rey de Asur deportó Israel a Asur y los estableció en Cara, junto al Cabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no habían escuchado la voz de Yahvé su Dios, y habían transgredido su pacto, y cuanto Moisés, siervo de Yahvé, les había ordenado, no lo habían escuchado ni puesto en práctica. Sennacherib ataca a Jerusalén. El año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asur, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a Laquis una embajada a decir al rey de Asur: he obrado mal, retírate de sobre mí. Lo que me impongas lo aceptaré. Y el rey de Asur impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó toda la plata que se encontraba en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real. En aquella ocasión Ezequías desguarneció las puertas del santuario de Yahvé y las columnas que Ezequías, rey de Judá, había recubierto de oro, y lo entregó al rey de Asur. El rey de Asur, desde Laquis, envió ante el rey Ezequías en Jerusalén al generalísimo, al jefe de los eunucos y al copero mayor con un fuerte ejército. Subieron pues, y llegando a Jerusalén, se detuvieron junto al canal de la alberca superior que está en el camino del campo del batanero. Llamaron al rey y salió a ellos Eliaquín, hijo de Elcias, el mayordomo, junto con Sobna, el escribano, y Joab, hijo de Asaf, el canciller. El copero mayor les dijo: decid a Ezequías: así dice el gran rey, el rey de Asur, ¿qué confianza es la tuya? ¿Piensas que los planes y la fuerza para la guerra son solo cuestión de boca? Así pues, ¿en quién has confiado para rebelarte contra mí? He aquí que pones tu confianza en el sostén de esa caña rota en Egipto, que a quien quiera que se apoye sobre ella se le hinchará en la mano y se la traspasará. Así será Faraón, rey de Egipto, para cuantos confían en él. Y si me decís: en Yahvé nuestro Dios confiamos, ¿no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares ha suprimido Ezequías, diciendo a Judá y a Jerusalén: solo delante de este altar en Jerusalén deberéis postraros? Y ahora acepta una apuesta con mi señor, el rey de Asur. Yo te daré 2000 caballos si puedes procurarte jinetes para ellos. Pues ¿cómo podrás volver la espalda a uno solo de los ínfimos siervos de mi señor, poniendo tu confianza en Egipto por sus carros y caballos? Por otra parte, por ventura he subido yo contra este lugar para devastarlo sin el consentimiento de Yahvé. Yahvé me ha dicho: sube contra esa tierra y destrúyela. Entonces Eliaquín, hijo de Elcias, Sobna y Joab dijeron al copero mayor:
por favor, habla a tus siervos en arameo, pues nosotros lo entendemos, y no nos hables en judío, a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero el copero mayor le respondió: ¿acaso me ha enviado mi señor a decir estas cosas a tu señor y a ti? Y no más bien a los hombres que están sobre la muralla, los cuales juntamente con vosotros van a tener que comer sus excrementos y que beber sus orines. Irguiéndose el copero mayor, gritó en judío con voz potente y habló de este modo: oíd la palabra del rey grande, el rey de Asur. Así dice el rey: no os engañe Ezequías, pues que no podrá libraros de mi mano, ni os induzca Ezequías a confiar en Yahvé, diciendo: Yahvé nos librará sin duda, y no entregará esta ciudad en manos del rey de Asur. No escuchéis a Ezequías, pues así dice el rey de Asur: haced la paz conmigo y entregaos a mí, y podrá comer cada uno los frutos de su viña y de su higuera, y beber el agua de su cisterna, hasta que yo venga a trasladaros a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de mosto, tierra de pan y de viñas, tierra de aceite y de miel. Así viviréis y no moriréis. No hagáis caso de Ezequías, porque os engaña diciendo: Yahvé nos librará. ¿Acaso han librado los dioses de otras gentes a sus respectivos países de la mano del rey de Asur? ¿Dónde están los dioses de Hamot y Arfat? ¿Dónde los dioses de Sefarbaín, de Ana y de Aba? ¿Dónde están los dioses de la tierra de Samaria? ¿Acaso libraron a Samaria de mi mano? ¿Cuál de entre los dioses de estos países es el que ha librado su tierra de mi mano, para que Yahvé libre a Jerusalén de mi poder? Pero el pueblo se estuvo callado y no le respondió palabra, pues esta era la orden del rey: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Elcias, el mayordomo, Sobna, el escribano, y Joab, hijo de Asaf, el canciller, presentáronse a Ezequías, rasgadas sus vestiduras, y le refirieron las palabras del copero mayor. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la tercera parte del segundo libro de los Reyes. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.